Buenos días, hoy os vamos a enseñar cómo encender el equipo desde cero y cómo crear un mensaje con el mando a distancia. Esta marca en concreto, estos equipos, como el que tenemos delante, tienen la opción de crear mensajes de tres formas distintas. Podemos crear mensajes bien con el propio mando a distancia en la propia línea de producción, por cuestiones de prisa o porque queramos sacar adelante un pedido y no tengamos tiempo para tener que ir al ordenador, crear el mensaje, guardarlo en un USB, volver a pincharlo. Entonces lo que tenemos es el mando a distancia para poder crear mensajes en casos de extrema urgencia o necesidad y así disponer de los mismos en el equipo de una forma rápida y sencilla. La segunda forma de creación de mensajes es mediante el USB, en el cual ya está incluido el software de instalación y de creación de mensajes, con lo cual es tan sencillo como pincharlo en el ordenador, descargarse e instalar el software y ahí ya podremos crear el mensaje, ¿vale? Ese vídeo lo haré más adelante para que también podáis verlo. Y la tercera opción de creación de mensajes es mediante el volcado de base de datos. Podemos volcar una base de datos en XLS, un Excel, por ejemplo, cargarla en la marcadora y ya trabajar con nuestra base de datos que tengamos ya creada, asignada o con la que queramos sencillamente seguir un procedimiento en el cual estén todos los mensajes creados de una forma consecutiva, uno detrás de otro, ¿vale? Entonces vamos a hacer la forma más sencilla, que sería con el mando a distancia, ¿vale? Lo primero que haríamos cuando sacásemos el equipo de nuestra caja sería conectarlo a la red, a la fuente de alimentación, ¿vale? Veréis cómo el equipo se enciende. Ya lo tenemos encendido, ¿vale? Entonces, lo primero que nos va a aparecer, lo que pasa es que lo vais seguramente a ver al revés, es el idioma, ¿vale? En nuestro caso, vamos a coger español. No sé si podéis verlo. Vamos a ver. Español, ya lo tenemos, ¿vale? Luego veréis que también nos da la opción el parámetro de fotocélula. Generalmente los clientes con los que trabajamos sencillamente colocan el equipo en la cinta transportadora, los productos van pasando por delante y es el propio equipo el que, utilizando la fotocélula interna que tiene ya instalada, es capaz de detectar y lotear los envases. En cualquier caso, muchas veces los clientes trabajan, por ejemplo, con etiquetas y estas etiquetas vienen en rollo, vienen en bobina. ¿Qué pasa? Que la fotocélula interna no es capaz de detectar el salto entre etiquetas. Entonces, para estos casos, lo que sí que se necesitaría sería una fotocélula externa, que también tenemos, la cual conectaríamos y anclaríamos en la cinta transportadora. Entonces, de esta forma, la fotocélula externa permitiría detectar las etiquetas conforme van pasando. Sería en este caso sería una fotocélula de herradura para el caso de las etiquetas o una fotocélula externa normal para el caso de que fuesen, por ejemplo, botes muy pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, detectaría la fotocélula de herradura el paso de las etiquetas, esta sí que lo detecta y entonces ya le dice a la marcadora cuándo tiene que marcar, conforme van pasando las etiquetas. Si no lo hacemos así y únicamente utilizamos la fotocélula interna, al pasar las etiquetas la marcadora únicamente detectará la primera y el resto no las va a detectar, ¿vale? Entonces solamente nos va a marcar la primera. Entonces, fotocélula de herradura o externa siempre que queramos lotear etiquetas o envases muy pequeños. Vale. Teníamos el idioma español, en nuestro caso tenemos la fotocélula interna, luego tenemos retraso global o global delay. Este parámetro es muy interesante y se suele utilizar cuando, por ejemplo, queremos lotear en envases, pero no nada más detectar el envase. Es decir, nosotros tenemos cualquier tipo de envase, producto, y va a pasar por delante de la marcadora. Y este producto, si fuese detectado por la marcadora, lotearía nada más pasar por la fotocélula y por el cabezal, ya soltaría la tinta. Pero si lo que queremos es que vamos a fabricar esta caja y el marcaje no queremos que aparezca aquí, sino que queremos que aparezca aquí, por ejemplo, o aquí, lo que se hace es colocar un retraso global. Ese retraso le dice a la marcadora que cuando detecte el objeto se espere unos milímetros para ya soltar la tinta, ¿vale? Eso es lo que es el retraso global. Muy útil por si queréis lotear, en lugar de en el principio del objeto que estáis loteando, queréis colocar por el medio o por el final.
Vale, también es muy útil para utilizarlo en reservados, en espacios reservados, en etiquetas, por ejemplo, o en envases, botes, frascos, cajas, etcétera, en el cual tengáis ya un espacio asignado para lotear el producto y lo tengáis, por ejemplo, colocado aquí. En ese caso, se le pondría un retraso global, habría que hacer una prueba, primero con 20 milímetros, luego con 30, luego con 40, hasta que el marcaje consiguiésemos casarlo en el espacio que hemos reservado para él. ¿Vale? Así de sencillo. El siguiente parámetro que tenemos, ¿vale? Veremos que es la posición de las letras, ¿vale? Si os fijáis, esta posición de las letras, A, B o C, la podemos cambiar, invertir y al revés también. ¿Por qué? Porque muchas veces el objeto que queremos marcar no está en una posición, digamos, normal. Es decir, puede venir tumbado el bote, puede venir la caja al revés, o sencillamente en vuestro sistema de producción queréis que el mensaje tenga una dirección concreta. Pues eso se haría desde aquí, ¿vale? Que es, digamos, el ajuste direccional del texto según queráis que aparezca de una forma legible o de una forma inversa, ¿vale? Luego tenemos el encoder. El encoder es muy sencillo. El encoder es una pequeña rueda, que ya os enseñaré en otros vídeos, que nos sirve para detectar el movimiento. ¿Qué significa esto? Habrá muchas veces que hay clientes que trabajan con rollos de bobina en continuo, por ejemplo, de film transparente, para envasar, me lo voy a inventar, mascarillas, por ejemplo. Entonces, esta gente necesita, en lugar de lotear los envases individualizados de mascarillas, lo que prefieren es lotear directamente en la bobina, en el rollo de bobina, y luego ya cuando envasan, ellos ya individualizan y el marcaje aparece en cada paquete de mascarillas, pero ya lo hemos hecho previamente en el rollo de bobina. Para eso es el encoder. ¿Por qué? Porque el encoder lo que hace es una pequeña rueda que tiene movimiento y que le dice a la marcadora marca ahora, marca ahora, marca ahora. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que como os hemos comentado con el rollo de etiquetas. Cuando las bobinas son en continuo y no tienen saltos que sean capaces de ser detectados por la fotocélula interna de la marcadora, necesitaremos un encoder porque nos guiaremos por el movimiento y entonces será el nuevo parámetro a utilizar por el equipo para marcar. En lugar de individualizar cada paquete y que el equipo detecte y lotee, lo que haremos será decir al equipo, oye, utiliza el encoder como referencia para soltar los mensajes cada X tiempo, y así es como funciona el encoder, ¿vale? Haremos un vídeo más adelante para que lo podáis ver. Y ya luego, por final, para terminar, tenemos los DPIs. Los DPIs son la resolución que queréis que se vea en cada marcaje. Es decir, estos equipos soportan desde 100 DPIs hasta 600 DPIs. Lógicamente, contra más DPIs apliquemos a los mensajes, más calidad, más resolución, mayor cantidad de tinta se emplea en cada mensaje y es mucho más nítido y visible el mensaje. Por contra más tinta aplicamos en cada mensaje, menos tinta nos queda en el cartucho, es decir, más tinta gastamos, con lo cual la duración del cartucho se reduce, es normal, ¿vale? Pero simplemente es para que lo sepáis. Y ya finalizaríamos. Entonces, vamos a enseñaros a cómo crear un mensaje de la forma más rápida con el mando a distancia, si ya estáis, por ejemplo, en la propia línea y necesitáis sacar un pedido ya. Entonces, haríamos lo siguiente. Nos iríamos a editor, ¿vale? Esto es el interfaz principal, el que siempre os va a aparecer cuando encendéis el equipo, que se compone de editor, se compone de ajustes de editor y se compone de ajustes de sistema. Vale, lo que vamos a hacer ahora es irnos a editor. En editor vais a ver que nos aparece un mensaje que es el número 1, que ya está predefinido y que siempre va a aparecer en todos los equipos. Es el mensaje que ya crea automáticamente la marca Answer para que tú puedas hacer demos en clientes, porque es un mensaje que ya se compone de todas la tipografía posible en el sentido de textos alfanuméricos, números, simbología, de modo que con este mensaje se sobreentiende que el cliente ya va a poder ver que todo lo que apliquemos que todo lo que él quiera aplicar en su producto, el equipo lo puede hacer, ¿vale? Porque ese mensaje ya se compone de todos los elementos que son capaces de ser almacenados y luego aplicados en el equipo. No aparecen los códigos de barras ni logotipos corporativos. Se pueden cargar sin ningún problema. Tenemos clientes que lotean con códigos de barras y con códigos QR e incluso Datamatrix. No hay ningún problema, ¿vale? Se podría hacer. Vale. Entonces, vamos a crear un mensaje desde cero. Vale. Estos mensajes que tengo yo aquí ya son creados de anteriores demos que he hecho en clientes, ¿vale? Si el equipo fuese nuevo, recién abierto, únicamente nos aparecería el primero. Entonces, nosotros queremos crear un mensaje. Es muy sencillo. Nos vamos a nuevo mensaje con el mando a distancia, le damos a Enter y aquí ya nos da la opción de crear
solo texto, crear una fecha, crear fecha de caducidad, crear un contador, un turno, logotipos, códigos de barras, una cadena. Entonces, nosotros vamos a irnos a la forma más fácil de todas, ¿vale? Que es un texto. Bien, le damos a texto y dentro de texto vamos a ver que nos aparece modo libre y luego modo en línea, ¿vale? ¿Qué significa esto? El modo libre es para que en una única línea con la capacidad máxima de altura que tiene el equipo, que es media pulgada, 12,7 milímetros, en esa línea de altura vas a poder crear toda la información que quieras con una altura máxima de 12,7, es decir, nos va a permitir coger todo el rango de altura del que es capaz el equipo, ¿vale? Si nos fuésemos a modo línea, nos permite crear 1, 2, 3 y 4 líneas, ¿eh? Ojo, siempre con el mando a distancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso está pensado para un cliente que quiera, por ejemplo, crear la primera línea con el nombre de su empresa, una segunda línea con una fecha de producción, una tercera línea con una fecha de caducidad y una cuarta línea, por ejemplo, con un contador, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo de la forma más rápida, ¿vale? Para que lo podáis ver. Nos iríamos a modo libre, ¿vale? Que es una única línea, 12,7 milímetros de altura. Le daríamos a siguiente y aquí ya empezaríamos a crear el mensaje. ¿Cómo creamos el mensaje? Muy sencillo. En el mando a distancia nos vamos a esta flechita de aquí. Esta flechita lo que hace es borra el contenido que tenemos delante que tenemos en la pantalla para dejarlo a 0 y aquí ya empezaríamos a crear, ¿vale? Entonces le daríamos a Enter y aquí se nos despliega el teclado para poder crear la información que queramos. Entonces vamos a poner una información simplemente para que la podáis ver, ¿vale? Yo voy a poner, en mi caso, a Adrián. Vale, ya tendremos la palabra Adrián creada, ¿vale? Vamos a dejar un espacio. Con el mando de distancia está todo muy especificado, lo vais a poder ver sin ningún problema. Vamos a dejar un espacio y vamos a poner, por ejemplo, una fecha, ¿vale? Entonces, le daríamos a espacio, nos vamos a la parte donde aparecen el 1, 2 y 3, que son la opción de números, le damos a números y ahora vamos a poner, por ejemplo, el 4 barrita de mayo barrita de 2022. Vale, ya habríamos creado un texto con números, ¿vale? Esto es la forma, digamos, más rápida para hacerlo en la propia línea. Ya os he comentado que en el propio software del equipo es mucho más completo, os va a permitir modificarlo de forma mucho más rápida, poder desplazarlo con el propio cursor y posicionarlo como vosotros queráis, ¿vale? Que es como realmente hay que hacer la creación de mensajes, ¿vale? Esto es un elemento que se utiliza cuando hay mucha prisa, cuando hay que sacar una producción adelante y necesitamos hacerlo ya y no podemos pararnos a utilizar un ordenador para ello, ¿vale? Entonces, cuando ya tuviésemos creado el texto, ¿vale? Lo que haríamos sería, podríamos bajar a la parte de abajo y aquí nos da la opción de hacerlo más grande o más pequeño, ¿vale? En función del tamaño que tengamos para lotear, ¿vale? Si vamos hacia abajo, veremos cómo se va haciendo cada vez más pequeño hasta un mínimo de 1 milímetro de altura el texto creado. No sé si lo podéis ver. Ahí arriba, aquí estaría creado el texto en 1 milímetro de altura, ¿vale? Si yo lo hago más grande, vais a poder ver cómo va creciendo, podemos aumentarlo hasta, como os he comentado, 12,7 milímetros, que sería la opción, el formato más grande que os permitiría hacer, ¿vale? Una vez tenemos el texto creado con la fecha y el tamaño que queremos, le damos hacia abajo y siguiente. Vale, una vez le hemos dado siguiente, veréis que en la siguiente interfaz que nos aparece es el propio texto, pero con un marquito rojo alrededor. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos en la fase de posicionamiento, ¿vale? Con el mando a distancia y las flechitas podemos desplazar el texto, no sé si podéis ver cómo se mueve, se van moviendo las letras hacia la derecha, ¿vale? Podemos desplazarlo, ¿vale? Para, como tenemos mucha prisa y queremos posicionarlo en un envase del tipo que sea, lo podemos colocar más o menos en la posición en la que creamos que va a ser la más interesante para nuestro producto, ¿vale? Una vez lo hemos posicionado, le daríamos a Enter y ya estaría creado el mensaje. Le daríamos a escape
y ya se los habría guardado, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer para imprimirlo es, con la flechita del mando de distancia, darle a imprimir. A mí no me va a dejar porque no tengo un cartucho de tinta dentro, pero ya estaría listo para poder trabajar, ¿vale? Voy a colocar un cartucho para que veáis lo que vais a ver que ocurre cuando lo colocamos y le damos a imprimir. Colocamos el cartucho, que es muy fácil. ¿Veis el pineado que está dentro del equipo? Esos pequeños pines. Bueno, pues el cartucho lo colocamos de forma que el cabezal salga por el frontal, que es por donde va a imprimir. Levantamos la tapita, colocamos el cartucho, lo dejamos caer, cerramos de atrás, cerramos de arriba y ya está listo. ¿Veis el frontal del cabezal? Ya estaría posicionado, ¿vale? Ahora que sí que hay un cartucho de tinta dentro, si yo le doy a imprimir, bien en el iconito o bien en el mando a distancia Print On, si yo aprieto, vais a ver que aquí se me enciende la luz verde de Print. Eso significa que el equipo ya está listo para trabajar, ¿vale? Ya estaría listo para imprimir. Entonces, vamos a hacer una prueba de impresión. Cogeríamos un trozo de cartón, ¿vale? Lo voy a hacer de forma manual porque la cinta transportadora no la tengo aquí, entonces es sencillamente para que podáis verlo, ¿vale? Tenemos un cartón, colocaríamos el frontal delante, deslizaríamos el cartón por la marcadora y tendríamos el marcaje hecho. Lógicamente aquí lo vais a ver al revés, seguramente por la posición en la cual estoy grabando, ¿vale? Pero ya habéis visto lo fácil que es crear un texto y una fecha con el mando de distancia en el propio equipo sin necesidad de ordenador. Vale, en los siguientes vídeos os enseñaré cómo hacerlo directamente con el software del equipo y así podréis utilizarlo y veréis la gran cantidad de posibilidades que os ofrece hacerlo mediante su software. Vale, espero que os haya sido útil. Un saludo.